Hola amigos, bienvenidos a este programa cultural que antes salía solo a partir del sábado y ahora capaz que salga el viernes en la noche también, da lo mismo, el programa viene siendo la misma cosa. Y el tema que voy a tratar tiene que ver con un modo de pensar los sucesos que nos rodean, los fenómenos sociales del presente y los fenómenos del pasado, o sea, la historia, de una determinada manera, que en ocasiones me ha llevado a tener diferencias eh, con mi querida amiga y colega Nicole Rodríguez y con otros respecto a cómo veo y evalúo los fenómenos que nos rodean en los programas que hacemos en la semana. Y que me ha llevado, si ustedes quieren, en forma exagerada, como ustedes quieran, a mirar la contingencia con un poquito de menos interés o relevancia de lo que podría ser usual. Les cuento que esa forma de mirar el entorno no es invento mío, evidentemente, y no es resultado simplemente de un temperamento más o menos como el que yo tengo, sino que tiene que ver con lo que he estudiado y aprendido y leído a lo largo de mi vida en cuanto a cómo examinar la historia, los fenómenos que nos rodean, los fenómenos sociales, presentes o pasados. Y, por ejemplo, hace años, muchos años atrás, y debiera releer ese libro, leí a uno de los grandes historiadores franceses que de algún modo fundó una escuela nueva de pensamiento histórico. Y me refiero a Fernando Braudel, que escribió un libro famoso sobre la era de Felipe II y la época de Felipe II y el Mediterráneo. Él desarrolló una concepción de la historia en la cual los eventos del día a día, o sea, básicamente la política, los cambios de poder, los cambios de dinastía, de gobierno, los hechos tales como eventos tales como guerra, etcétera, todas esas cosas para Brodel son como las olitas que se mueven en la superficie del mar, pero que no revelan la naturaleza del océano, que está más bien centrada, se sustancia en procesos invisibles, subterráneos, poderosos, corrientes subterráneas, movimientos sísmicos, cambios de, qué sé yo, cosas de gran magnitud, mientras en la superficie lo que uno ve son olitas, son espuma. Brodel veía la historia de esa manera. Estoy quizás exagerando, pero más o menos de esa manera. Después, posteriormente, y ahora lo estoy releyendo, un libro que les mostré y se los voy a mostrar de nuevo, leí a Jacob Burckhardt, un historiador suizo. Por un momento me confundí, el otro día dije que era alemán, no, era suizo, que es el creador de lo que se llama actualmente Historia de la Cultura. Historia de la Cultura. Y en uno de sus libros, tiene varios libros, uno de los más importantes, uno en que hizo un estudio del Renacimiento, que es un clásico, y en otro sobre los griegos, que es el que les voy a mostrar, que ya les mostré, explica bien su concepción de la historia y su metodología, y a mí me convenció completamente. Él no le interesaban mucho los eventos, el día a día. Por ejemplo, en el caso de Grecia no le interesaba la lucha política entre Pericles y su enemigo y cosas como esa. No le interesaba el detalle de cómo funcionaba la administración del Estado ateniense en su momento culminante de gloria y desarrollo. Le interesaba los elementos más profundos y constantes que él llamaba cultura, que son los sentimientos, las posturas básicas ante el mundo que construyen determinadas concepciones religiosas, filosóficas o simplemente determinadas inclinaciones para ver el mundo de tal o cual manera, de la cual y en función de ese fundamento profundo se pueden entender los eventos. Los eventos son el resultado de acciones cometidas dentro de ese cuadro, dentro de ese marco que es la cultura. Entonces, entre otras cosas, Jacob Burckhardt no daba tanta importancia, por ejemplo, como otros historiadores, a los actos, decisiones de un Julio César o un Alejandro. No los veía como creadores de la historia, sino que más bien como creados por la historia, llevando a cabo acciones dentro del abanico de acciones posibles en función de esa cultura.
Y en esa concepción, Bucar consideraba que determinados cuadros culturales de este tipo, que se manifiestan en determinadas fases de la historia de una sociedad, tal o cual modelo de personalidad es el que predomina, no necesariamente en el sentido de que todos los individuos que viven en ese momento, en esa sociedad, participan del mismo modelo. Obviamente que esto tiene grados de complejidad, de perfeccionamiento, de perfilamiento. En algunas áreas de la cultura se manifiesta en forma más clara que en otras. En algunos individuos que viven dentro de esa sociedad, ese modelo opera más visiblemente que en otros. En toda sociedad hay una gran masa de individuos que en realidad no tienen perfil ninguno. Viven en el día a día, no están en condiciones de darse el lujo de tener un perfil, una postura, una mirada. Y él distinguió entre varios tipos de personalidades típicos o modelos griegos de comportamiento que aparecieron en distintas fases de la historia griega. Y eso era lo que interesaba más, porque ese era el trasfondo. Con eso uno podía comprender a los griegos. Con eso uno podía comprender el sentido más íntimo de la historia. No siguiendo el ir y venir de los eventos del día a día. Y yo tengo más o menos, sin ser Jacob Bucar ni mucho menos, yo más o menos funciono de esa forma. Y por eso, por ejemplo, para poner quizás un mal ejemplo, en estos días he estado si ustedes quieren, relativizando los casos escandalosos de Monsalve, el que se le imputa al presidente de la República, en función de una cosa más global que he llamado la crisis, como un estado de estasis de una sociedad que no encuentra una salida a una serie de situaciones. Bueno, es aproximado solamente. Es un modelo de mirar el mundo, que no invalida otros modelos de ver el mundo. No digo yo que sea irrelevante mirar los eventos del día a día, ni mucho menos. Estoy diciendo simplemente que tengo esta otra forma de hacerlo, inspirado, aleccionado por Braudel, por Bucar y otros que en este momento no recuerdo. Y es en función de eso que voy a hacer el programa hoy día, examinando, saltándome grandes etapas históricas, pasando de una sociedad a otra, distintos modelos de hombre y de mujeres, tendremos que agregar hoy en día, porque si no, uno es acusado de misoginia, que se hicieron prevalecientes y a partir de los cuales uno entiende las conductas, especialmente de los tipos que están en las posiciones altas y cuyas conductas, por lo tanto, son más importantes. Pero antes de eso, amigos, de hablar de algunos de estos modelos, de estos modos basales de ver el mundo que explican las decisiones, los pensamientos que se toman después y que se reflejan en esos actos, en esos eventos en la superficie. Antes de eso, les voy a recordar Oxibiota, el polvito que mezclado con agua, por ejemplo, un sobre en una cacerola, más o menos eso, al cabo de una media hora se convierte en un caldo, una colonia de bacterias aeróbicas, que usted las puede usar y las va a usar para terminar con todos los malos olores. Ya sea que la vaporice o que vierta allí de donde vienen malos olores, por ejemplo, qué sé yo, el fregadero o la cocina. ¿Por qué? Porque estas bacterias destruyen las otras que inician la descomposición de la materia orgánica, que es la causa del mal olor. Si usted destruye las bacterias anaeróbicas que inician la descomposición, no hay descomposición. Y si no hay descomposición, no hay mal olor. En otras palabras, este caldo de bacterias aeróbicas va a la raíz del problema y el efecto es muy duradero. Así es que nosotros lo usamos aquí en mi casa y todos los restaurantes, entre paréntesis, debieran usarlo. Oxibiota solo se consigue en el sitio de ellos. Continúo con Trade-In, una empresa que atiende y sirve a las empresas que necesitan, como todas las empresas en estos tiempos, importar ya sea la mercadería que van a vender o los insumos para producir su propia mercadería. Proveedores hay por miles en el mundo, en todos los países del mundo, en China, en la India, qué sé yo, en Vietnam, en Estados Unidos, en Europa. ¿Cuál es el que más le conviene? ¿Cuál es el que tiene el producto de mejor calidad en su relación con el costo, el precio? ¿Cuál es entonces el mejor precio? ¿Cuál es el mejor para usted? Si usted intenta decidir eso por su cuenta, ¿cuánto va a poder revisar? Trade-In tiene las capacidades para revisar todo el espectro
incluso visitando las fábricas donde se produce el artículo que usted quiere, y de esta manera le aseguran poner en su fábrica, en la puerta de su negocio, la mejor mercadería en su relación precio-calidad. Trade-in. Ahí está la dirección. Continúo con el pintor Rodrigo Calderón Martínez, que le ofrece la oportunidad de pintar de pinturas al óleo de su familia, de algunos miembros de su familia, de toda su familia, de parte de su familia, de usted, pinturas como se hacía antes que se inventara la fotografía. Mucho más interesante, mucho más valioso, mucho más en la profundidad. El pintor es un hombre, un pintor talentoso como este, que no solamente sabe usar bien los colores, las formas, sino que sabe penetrar psicológicamente al retratado y buscar aquello que lo diferencia de otro rostro. Esa es la gracia. Y termino con este bloque con el suplemento Vito. Es un suplemento para sus mascotas. Usted compra este suplemento, lo mezcla con una cucharadita basta a las raciones que usted le entrega a sus mascotas de pellet comunes y corrientes, y el pellet común y corriente se convierte como por obra de magia en un super pellet, en un pellet premium, y su mascota va a estar en mucho mejor estado de salud, contento, con el pelaje brillante, los ojos brillantes, lo va a lamer a usted, y menos visitas al veterinario, que son bastante costosas. Suplemento Vito lo encuentra en el sitio de ellos, que ustedes están viendo a mi derecha, y en casi todas las mascoterías también lo tienen. Bueno, ya expliqué entonces cómo miro la historia como una sombra desvaída de cómo miraron la historia verdaderos monstruos del pensamiento como Fernando Brodel y Jacob Burckhardt, que no estoy ni a la altura del talón de ellos, pero algo me aleccionaron. Y ahora quiero contarles de estos modelos humanos con los cuales uno entiende las conductas. Las conductas tratadas de explicar a nivel del evento mismo, o sea, el evento B fue causado por el evento A en una línea causal superficial. Está bien, eso opera en ese plano, pero hay un trasfondo. El trasfondo es por qué A y B llegaron a existir, por qué llegó a existir esa conducta A que causó la B, de dónde viene, de qué interpretación del mundo, de qué manera, de qué perspectiva valórica, ideológica, sentimental, postural, etc. Esa es la cuestión. Con eso uno realmente entiende, va el significado de las cosas en la conducta de los demás, en la conducta de las sociedades. En Grecia, por ejemplo, especialmente en los primeros tiempos de la historia de la sociedad, de la civilización helénica, en lo que se llama la época arcaica, el modelo, y esto lo he dicho en algún otro programa y lo repito porque vale la pena tenerlo en mente, el modelo conductual, el referente, por lo menos para la élite de esas sociedades, y quizás también un poco más desdibujadamente para los demás, era el héroe a lo Aquiles, el que sobresale. El modelo, el ideal de conducta era ser el mejor guerrero en ese caso, el mejor en lo que fuese. En esa época principalmente lo que fuese era ser guerrero, no habían muchas otras actividades. Las actividades productivas, comerciales eran vistas con desdén. A los que fabricaban cosas se les llamaba, y es una palabra de origen griego, mecánicos. No tenían mucho peso. El héroe, el agonista, el que agoniza, en el sentido de agonía, entendiéndolo no como alguien que se está muriendo, sino que el que entra en una lucha con otro para la supremacía. Eso es un agón. El agonista es el que lucha. Y de ahí se derivaron muchas cosas. El concepto de el honor, por ejemplo, viene de ahí. Son derivadas de ahí. Las conductas de los griegos de esa época estaban relacionadas con alcanzar con lo más posible ese ideal, el héroe agonista. Las motivaciones que creaba ese referente obviamente son distintas a las motivaciones que crean algunos de los otros referentes que vamos a ver ahora, algunos de los otros modelos. El agonista. Dentro de la historia de la civilización griega, esos modelos fueron cambiando y de algún modo eso se refleja en este libro que les he mostrado muchísimas veces, creo, no sé si muchísimas, pero por lo menos una docena de veces, que lo tengo aquí empastado, que es este libro llamado Paideia, del gran Werner Jaeger. Este libro es una historia
de la educación de los griegos. Educación, entiéndase, no como ir al colegio a aprenderse las tablas y multiplicar, sino que la formación cultural, interna, temperamental y valórica del hombre griego en distintas etapas de esa historia. Está muy bien explicado. Este libro está disponible en el Fondo de Cultura Económica, ha sido reeditado en innumerables veces. Este libro data, o sea, la primera edición, cuando recién lo había escrito Jöger, es del año La Cocoa. Permítanme ver. Bueno, aquí estoy viendo fechas del año 44. Y esta edición que tengo yo es del año 87. Aquí está en alemán su título completo, Paideia die Forma die griechischen Menschen, la formación del hombre griego. Paideia, muy interesante. En otros momentos históricos, saltándonos siglos, lleguemos a la época del cristianismo, cuando el cristianismo se convierte en la religión más importante, tomó siglos eso, no fue de un paraguaso, cuando se convierte después con Teodosio en la religión oficial del imperio en el año 390 después de Cristo, ¿sí? El modelo del hombre cristiano, la meta que perseguía el hombre cristiano más bien, y por lo tanto de ahí viene el modelo. De acuerdo a lo que uno persigue, uno se modela a sí mismo, se programa, se hace. No era ya el vencer a los demás, el ser el guerrero triunfante que mata a todos los competidores. Lo que se perseguía era la salvación. No me pregunten la salvación de qué, la salvación. Y la salvación implicaba una serie de cosas, como mirar en menos, a huevo, tratar de reprimir todos los contactos con el mundo real, con las tentaciones, con el sexo, la ambición, la riqueza, todo. Lo que se trataba era salvarse, porque se supone, una suposición que a mí siempre me parecía difícil de entender, que esta divinidad está dispuesta a castigar con el infierno a quienes no hacen una serie de cosas, a quienes no intentan salvarse reprimiendo sus instintos sexuales, sus ambiciones personales, todo eso. Bueno, eso era lo que creían. Entonces, el modelo humano es el santo. El santo es el que lleva al extremo su represión de los instintos carnales, animales, humanos, y de esta forma se acerca más a la salvación. Entonces el modelo es el santo. En un momento dado era el anacoreta que se retiraba completamente del mundo, que vivía solo en una caverna. Y eso tuvo enormes consecuencias. Cuando ese modelo impera, imperan también determinadas posturas más desvaídas que las del santo, pero igual frente al mundo, frente al valor del mundo, frente al sexo. El sexo igual se practica, pero empieza a practicarse ya con mala conciencia. Se practica, pero solo si es dentro del matrimonio. Y dentro del matrimonio se practica solo con la idea de procrear, no con la búsqueda del placer. Hay que tener el sexo para tener hijos porque, en fin, trate de no pensar en el asunto mientras lo hace, una cosa así. Actitudes en montones de aspectos de la vida social. Ante la vida militar, por ejemplo. Ante las carreras funcionarias. Ante la familia. Ante el prójimo. Todo estaba permeado por esta idea de que lo fundamental era buscar la salvación y el modelo de eso era precisamente el que se retiraba completamente del mundo. Antes de eso, voy a ir para atrás ahora, en el periodo en que Roma estaba vigente, existía Roma, el Imperio Romano, y el cristianismo todavía recién estaba asomando cabeza, era una secta más que nada. Para las clases altas de Roma, y vuelvo a insistir aquí que es en esas clases que tienen dinero, que tienen recursos, que tienen tiempo, se pueden dar el lujo de adoptar determinadas posturas. Los que están abajo simplemente se los traga el día a día, la necesidad, la supervivencia, el día a día, no tienen suficiente educación o cultura o tiempo libre y por lo tanto no llegan a meterse dentro de un perfil X, Y o Z. Estos perfiles
se manifiestan en las expresiones más elevadas de la cultura, no en un rayado mural, sino que pongamos en un tratado o en una obra de teatro, y se manifiestan no en cualquier personaje, sino los de arriba. Bueno, en los de arriba, de la sociedad romana, pongamos el siglo I o II después de Cristo, el ideal era estoico, la filosofía estoico. La filosofía estoico, que no la vamos aquí a examinar porque no, se nos va el día todo el tiempo, hace énfasis en el deber, en cumplir el deber. Uno tiene que cumplir aquello que corresponde a la posición en que la vida lo puso. Y si usted está arriba, su deber es servir al Estado. Era una cosa muy importante para los romanos de arriba, servir al Estado. Hacer lo que había que hacer. Una expresión casi perfecta de ese criterio, y que además se manifestó en escritos de la persona, es el emperador Marco Aurelio, que escribió los famosos Pensamientos, que se considera una de las obras que expresa el sentimiento estoico. Tienen una determinada concepción del mundo, cómo funciona el mundo, funciona de acuerdo a la razón, hay una razón en el mundo, un logos, y uno tiene que detectar ese logos y servir ese logos, y eso es cumplir con su deber, hacer lo que tiene que hacerse de acuerdo a la razón que está operando en el mundo. Y eso lleva al sacrificio personal, como por ejemplo Marco Aurelio, que era un hombre que probablemente lo único que hubiera querido era no ser emperador, sino que dedicarse a meditar y a escribir, y sin embargo la vida lo puso en una situación que lo llevó a ser emperador, y como emperador incluso estar por largas temporadas fuera de Roma, no en su palacio escribiendo, sino que en los campamentos militares luchando contra los bárbaros. Y todo eso está por escrito. Es muy interesante, entre paréntesis, los famosos Pensamientos de Marco Aurelio están disponibles, pero todo el tiempo. O sea, hay millones de ediciones, si usted está interesado, es una filosofía absolutamente inteligible por cualquier persona, no hay ninguna complejidad semántica, metafísica, es bastante claro y simple. Y ahí está todo el pensamiento, la personalidad un poco atormentada de este hombre que tiene que cumplir con su deber. Ese es un referente que genera en todos los que digieren esa filosofía, determinados comportamientos. En todo orden de cosas va a emerger el estoico. Permítame ahora saltarme unos cuantos siglos hacia adelante y vamos al periodo en que se instala en Europa el movimiento religioso protestante con todas sus variantes. Los protestantes, fuera del hecho que estaban protestando, por así decirlo, por la corrupción que ellos veían en la Iglesia Católica, la venta de indulgencia, el lujo excesivo de los príncipes de la Iglesia, pero fuera de eso había una cuestión mucho más fundamental teológica, una visión teológica acerca de la relación del ser humano con la divinidad, una visión teológica que deriva del pensamiento de San Agustín. San Agustín está detrás del pensamiento de Lutero, de Calvino y de todos los demás. Y la idea es que todos los seres humanos vivimos sin remisión en el pecado, que estamos sin vuelta que darle en el pecado, que no hay nada que podamos hacer en nuestras vidas, que pudiéramos hacer nuestras buenas obras, nuestra piedad, nuestras oraciones, nada de eso sirve para salvarse, porque está el tema de la salvación siempre en la religión cristiana, en todas sus variantes, la salvación. Entonces, se suponía en esta teología que no sé si hablar de momento cuando se trata de lo que hace o no hace Dios, ¿no? Pero digámoslo así, en algún momento Dios escoge quiénes van a ser salvados y quiénes no. Porque sí, Él lo decidió así. Este fulano se salva y este otro no. Y este otro que no se salva, no importa lo que haga, está jodido, va a ir a dar al infierno. Una concepción terrible. Entonces, ¿cuál era la ansiedad del protestante? Saber si estaba dentro de los escogidos o no. ¿Y cómo saberlo? No iba a bajar Dios del cielo a decirle yo te escogí a ti y al tu vecino no. Entonces, el protestante buscaba pruebas, señales o signos de que era parte de los salvados, de los escogidos. Y esa prueba
podía ser el éxito terrestre, terrenal. Y eso es lo que llevó a un gran sociólogo alemán, Max Weber, a escribir el famoso libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, porque, dice él, la ética protestante, que teme no ser de los salvados, que vive en la angustia de saber si está entre los escogidos y busca señales, lleva a una ética del trabajo, el trabajo intenso y feroz para obtener resultados exitosos que van a estar señalando que uno es uno de los escogidos. Entonces, en el argumento Max Weber no era de que el protestantismo fue la causa su absurdo del capitalismo, sino que era un tipo de modelo de conducta, un referente, una visión del mundo que llevaba inevitablemente a quienes la compartían a sumergirse tremendamente en el esfuerzo laboral y por lo tanto a promover y a sostener y hacer crecer el capitalismo. Fueron gente que trabajaba 16 horas diarias, digámoslo. Gente que estaba entonces de cabeza en lo suyo. Y eso fue, según Weber, uno de los elementos psicológicos que llevan al desarrollo de la sociedad capitalista. La búsqueda de la prueba de que hemos sido escogidos. Ahora, volvamos atrás. De nuevo me voy a dar un salto hacia atrás, pero antes de darme ese salto hacia atrás, voy a dar un salto hacia mi grilla de empresas que publicitan en este programa los sábados y domingos, y parto con las conversaciones numéricas que lleva a cabo un ingeniero de Bochef. Todos saben, los ingenieros de Bochef son los ingenieros de la Universidad de Chile, porque está en Bochef, la Facultad de Ingeniería. Ahí estudió mi hija y se recibió de ingeniera mecánica, una de mis hijas. Las otras tienen otras profesiones. Bueno, este caballero desarrolló una manera de enseñar las matemáticas que permite que incluso niños que les va mal en matemáticas, que odian las matemáticas, que le tienen terror a las matemáticas, se conviertan en personas que no tienen ningún problema con las matemáticas, incluso que les llegan a gustar muchísimo las matemáticas. ¿Y por qué? Porque él tiene un método en que la matemática deja de ser esto de aprenderse de memoria fórmulas y se convierte en una manera de modelar el mundo. Incluso hay una rama en las matemáticas o un ejercicio, una tarea matemática que es lo que se llama el modelamiento matemático. Bueno, modelar el mundo matemáticamente no significa en ver algo y ponerle numeritos al lado, sino que en tratar de entender las cosas en términos de magnitudes, de relaciones. Y con eso después, si uno quiere llegar, digamos, al detalle, ver, ok, cuáles son los procedimientos matemáticos concretos que necesito para resolver este tema. Bueno, él hace eso con los chicos y los chicos quedan convertidos en pequeños matemáticos y eso les cambia la vida. Fuera de eso, este caballero hace clases para preparar para la prueba de selección universitaria y también de programación para niñitos chicos. Por supuesto con un lenguaje especial, no estamos hablando de lenguajes complicados, es un lenguaje especial, digamos el alfabeto con que se programa, lo pasan súper bien, se disciplinan. Es súper entretenido, estimado amigo. Si usted tiene un niñito que usted ve que está bien dotado, qué sé yo, no quiere que se pasme con los demás, esta es una manera de impedirlo, de fortificarlo, de reforzarlo. Continúo con chiletributa.com, una empresa que ayuda a otras empresas a desarrollar su proceso de tributación, la declaración de impuestos corporativos y de la gente, del personal, bien hecha. Cosa importante para evitarse problemas, bien hecha con todo lo que rodea a la gestión, digamos, de la creación de la declaración de impuestos. Los que forman parte de Chile Tributa son todos contadores colegiados con muchos años de experiencia y que dan años de garantía por su trabajo. chiletributa.com. Continúo con C&G. Ya saben, la empresa que se dedica de consultoría, que se dedica a quitarle la mitad del tiempo que se dedicarían a hacer el trámite a aquellas instituciones de educación privada subvencionada que tienen que cumplir con la ley comprando el establecimiento donde funcionan, pero que si lo hicieran por su cuenta les tomaría 2 años y medio. Con C&G les toma la mitad, les quita la mitad de ese tiempo
usado en trámites interminables, la mitad. Lo han comprobado 24 instituciones de ese tipo que ya salieron adelante, que tienen los créditos, con la garantía Corfo, todo el paquete completo, gracias a la rápida gestión de C&G. Continúo con González y compañía, un bufete de abogados penalistas muy famoso, muy acreditado por sus éxitos en casos muy importantes. Así que si usted está metido en un lío con la justicia por temas penales que son complicados, más le vale ponerse en manos de González y compañía. Y termino con el arquitecto Diego Sándor, que vive en el sur, que ha diseñado casas cuyas fachadas e interiores son realmente espectaculares, hermosas, considerando el entorno, la luz, el viento. Un diseño maravilloso del cual le hemos mostrado algunas fotos de fachadas y de interiores. Diego Sándor trabaja en el sur, la región de los lagos, la región de los ríos. Si usted está construyendo una casa en alguna parcela que ha comprado por allá, Diego Sándor. Si usted quiere remodelar la casa que ya tiene, Diego Sándor. En la Edad Media, la cristiandad era la ideología imperante y dominante por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Por lo menos, sobre todo en la Baja Edad Media. La primera mitad de la Edad Media, digamos, desde el siglo V, llamémoslo así, después de Cristo, hasta el siglo X o IX después de Cristo. Una época muy oscura, muy violenta, muy brutal, donde todo se derrumbó completamente. Después empezó a haber una civilización propia de la Edad Media, empezó a cambiar todo el cuadro, pero no antes. Entonces, la iglesia era muy preponderante, era la única organización internacional organizada con gente que sabía leer y escribir, o por lo menos una buena parte de ellos, que lograban rescatar manuscritos de la antigüedad, casi todos religiosos, pero también algunos de los oradores, los poetas, de los filósofos de la antigüedad, afortunadamente. Y era muy preponderante la iglesia. Y la salvación estaba, por supuesto, vigente, pero el elemento más potente que determinaba el núcleo mismo del alma de los habitantes, de la gente que vivía en esa época, era el temor al infierno. El gran instrumento que usaba la iglesia para controlar los espíritus, incluso de gente poderosa, con ejércitos, reyes, qué sé yo, era que la iglesia era la que tenía las llaves del cielo y por lo tanto las llaves en forma indirecta del infierno. Ellos salvaban o no, la iglesia era el camino de la salvación, no había otro. Dentro de la iglesia se podía encontrar la salvación, no fuera de ella. Y no encontrar la salvación significaba encontrar el infierno. Y si ustedes miran la iconografía del período, mucha de ella tiene que ver no con los placeres del cielo, del paraíso, no sé de ninguna pintura, de ninguna obra de arte que haya intentado pintar eso, pero sí hay bastante arte que pinta gente envuelta en llamas, torturada por demonios con cola y con tridentes clavándolo en los pobres condenados. El temor, la angustia del infierno ante la vigilancia permanente de este Dios castigador, el Dios que anda buscando con el ceño fruncido las desviaciones, que es capaz de leer cada pensamiento, que es capaz de descubrir tus más remotas intenciones y deseos, y que te va a castigar. Así es que vivían en el terror. No es que todos los días tuvieras muerto de susto, pero estas cosas, digamos, aparecen en ciertos momentos. Están vigentes en ciertos momentos y aun cuando parecen no estar vigentes, están determinando inconscientemente la conducta. La conducta, desde luego, ante la iglesia. Si la iglesia es la que tiene la llave del cielo y del infierno, significa que ante la iglesia se tiene que tener una determinada conducta más bien genuflexa, obediente. De hecho, en un momento dado, el papado se consideraba a sí mismo como el supremo gobernante de todos los asuntos del planeta. No solamente el supremo poder espiritual, sino que también secular del siglo, de la época. Hay episodios durante el periodo en que la iglesia tuvo su máximo poder
en que eran capaces de protagonizar escenas como la famosa de Enrique IV en Canosa. Era un emperador del Sacro Imperio Alemán que entró en conflicto con la Iglesia. El Papa de esa época, creo que era Gregorio VII, lo excomulgó, y eso significaba la ruina política de Enrique IV, porque todos sus vasallos empezaron a no obedecerlo, porque no querían ser excomunicados, o sea, no querían ser condenados al infierno. Miren el poder espiritual que tenía. Y entonces el pobre Enrique IV tuvo que ir a un lugar, Canosa, que estaba a medio camino entre Alemania y Roma, a pedirle perdón al Papa. Y estuvo 3 días arrodillado en medio de la nieve y no le abrían la puerta para que el Papa lo recibiera, que finalmente condescendió en recibirlo y perdonarlo. El famoso viaje de Canosa de Enrique IV. Así era. Vean ustedes, ahí tienen un ejemplo extremo de conducta derivada de una cierta concepción básica en virtud de la cual la cuestión central es salvarse del infierno, y resulta que el que maneja ese asunto es la Iglesia. Entonces de ahí se derivaba de determinada conducta, como ir a Canosa a besarle las patas al Papa Gregorio VII. Creo que fue Gregorio VII. O piensen ustedes en las cruzadas. Urbano, el Papa, a principios del siglo XI, dice, bueno, hay que recuperar Jerusalén para la cristiandad, hay que quitársela a los musulmanes, y miles de, no solamente de señores feudales, o de hijos de los señores feudales, o de tipos que además querían, por supuesto, enriquecerse robándole a los musulmanes sus tierras, pero también gente del pueblo se metió en este asunto. Hubo una cruzada popular que terminó en una masacre, al mismo tiempo que se estaba realizando la cruzada de los caballeros, de la gente linda, digamos. Era muy poderoso. O sea, estamos aquí hablando de un modelo humano, de una postura básica frente al mundo que determina toda clase de eventos particulares. Después tenemos, bueno, hay otros modelos que pueden ser más o menos perfilados, más o menos vigorosos, fuertes y hegemónicos según también el estado de la sociedad. Una sociedad, por ejemplo, muy heterogénea, muy diversa, como dirían ahora, multidiversa, que parece que es una virtud hoy en día. Evidentemente que no tiene uno, sino que varios distintos modelos de conducta, varias distintas posturas básicas, y esas posturas además, como están coexistiendo con otras, no tienen esa fuerza, la fuerza que da el monopolio, la fuerza que da la exclusividad, sino que compiten unas con otras, son bastante más débiles. Ahora tenemos distintos modelos, el modelo woke, por ejemplo, entre otros. El modelo de eso que llamaban hace muchos años el hombre sensual común y corriente, que solo está pensando en llenarse la panza y acostarse con toda la cantidad de mujeres posible. Y lo mismo las mujeres. Que no hay ningún otro perfil, salvo el perfil animal, de darse satisfacción física. En otros momentos aparece el caballero, el gentleman, del cual tengo un libro muy divertido que se los recomiendo. Me lo van a disfrutar mucho. Es una historiadora muy brillante, muy divertida. Se llama La Gentleman, la sangre de los caballeros. Aquí es una historia del duelo. Y el duelo tiene que ver con un perfil humano, que es el del caballero, el caballero del siglo XVII, XVIII especialmente, que pone en el primer lugar como base de su personalidad el honor. ¿Y qué es lo que es el honor, si ustedes piensan? El honor es la aprobación de un determinado grupo de iguales. Si los iguales no me aprueban, perdí el honor. Por el honor estaban dispuestos a arriesgar la vida. Y de ahí viene el duelo. Si usted era insultado, o usted pensaba que lo estaban insultando, y por lo tanto que estaban denigrando su identidad y su valor, la única manera de recuperarlo era retar a duelo al que lo había insultado. Y había una serie de normas y protocolos para el duelo que están aquí muy divertidamente explicados y que son muy ilustrativos de toda una época, de toda una manera de pensar. El duelo predominó. Hubo un chileno, el famoso Marqués de Cuevas, un personaje que merecería por sí mismo todo un programa,
Un personaje que se fue a Francia. Acá en Chile era mirado a huevo, era un tipo de las clases altas, pero de una de esas clases altas que se han empobrecido, de esas familias que se han hundido, y ustedes saben que la nobleza y el honor y la aristocracia tiene mucho que ver con que si uno tiene una cuenta corriente o no, porque si no uno se desploma y deja de ser tan aristócrata, tan de la clase alta. Bueno, esto era de una familia que estaba más o menos un poquitito venida menos, y lo miraban un poquito a menos. Él trataba de compensar y compensaba mucho al Marqués de Cueva con su simpatía, con su encanto, con su talento. Pero nunca era suficiente, así que se fue a Francia y allá, no me acuerdo cómo, a través de qué mecanismo, llegó a ser un tremendo personaje. Se metió con gente, encantó, sedujo con su simpatía fantástica, con su charme. La gente se casó con ricachona, se metió con la aristocracia francesa, imagínense lo refinada que es. Llegó a fundar, a organizar un famoso cuerpo de ballet. Bueno, y en un momento se sintió insultado por no sé quién y se batió a duelo. Creo que hay imágenes en YouTube de ese duelo, donde creo que se hicieron un tajito, se derramaron como 2 gotas de sangre, uno de ellos, no sé cuál de los dos, y entonces ahí se acabó el duelo y se abrazaron y se quisieron para siempre jamás. Bueno, en otros tiempos el duelo era un asunto bastante más serio y se mataban. Una buena causa de mortalidad de la nobleza francesa en un momento dado del siglo XVIII eran los duelos. Aquí está la historia del duelo, muy entretenido, y tiene que ver con un tipo de modelo humano. El caballero, el gentleman, tiene en un muy elevado sitial el honor. Y habían otros elementos que hacen al gentleman que están todavía vigentes en lo que llamamos el caballero, la persona que tiene buen comportamiento con los demás, que es respetuoso. Y antiguamente, además, ahora ya no, se consideraba que el gentleman era una persona versátil intelectualmente, que era capaz de hacer muchas cosas sin ser especialista. Eso se dejaba a los mecánicos. O sea, usted sabe de armas y puede usar un arma, pero usted no es armero. Usted sabe montar y galopar con un caballo, pero no es jinete. Usted sabe y puede escribir un par de poemas bastante decentes, pero no es un poeta profesional. ¿Me entienden? Es el hombre que se puede manejar en muchas cosas sin ser maestro en ella, pero sí un respetable aficionado, digamos, un amateur, un amador. Ahora eso es mirado a huevo porque vivimos en una sociedad distinta, tecnológica, donde lo que interesa es la especialización. Si usted no se especializa en algo, usted no vale nada. Usted es un cero a la izquierda. Bueno, yo todavía mantengo la idea del caballero y trato de saber por lo menos el ABC de un montón de cosas y no especializarme en nada. Lo encuentro una rotería eso de ser especialista. Casi una rotería. Bueno, el gentleman fue también un modelo. Y entonces, ahora, como les digo, en una sociedad tan heterogénea, tan confusa, con un montón de valores e instituciones que están vacilando, tambaleándose, obviamente que no hay referentes para crear un referente, un modelo de comportamiento estable, y hay muchos modelos distintos. Los woke se suponen a sí mismos un modelo nuevo, ¿no es cierto? No sé qué otros modelos hay, probablemente no hay ninguno más ya. Estamos en proceso de construcción, por así decirlo, el mundo, de un nuevo orden que se va a establecer, supongo yo, en algún momento van a sentir los que vivan, yo no voy a estar vivo, en 20, 30, 40 años más va a haber más o menos ciertas estabilizaciones que van a permitirse decir, bueno, así es como debe ser la sociedad, estos son los modelos de comportamiento que corresponden. Eso va a ocurrir. No podemos vivir permanentemente en la inestabilidad, va contra nuestras capacidades, va contra nuestro natural deseo de vivir más o menos tranquilo en un mundo que nos da cierta certeza en algunas cosas por lo menos. Ya la vida es bastante incierta y no queremos hacerla aún más incierta con instituciones que no existen o que no se sabe cuáles son las valederas. Se va a establecer algún tipo de orden y ahí se va a establecer un nuevo tipo humano, de todas maneras. No sé qué va a ser, si se va a aparecer alguno de estos modelos, si se va a hacer como el caballero, si va a ser como el que busca la salvación, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser? En la época que yo era cabro y estaba en la universidad, por ejemplo, entre los jóvenes el modelo era el revolucionario. O sea, el que no, todos querían ser como el Che Guevara. Bueno, eran esos tiempos. Ahora, no sé si los jóvenes tienen algún modelo, en qué consiste exactamente.
Yo lo veo desde afuera y no me parece un espectáculo muy, muy interesante, pero quién sabe, uno por supuesto de viejo que no tiene mucha empatía o mucha cercanía o muchas capacidades para meterse en la cabeza de dos o tres generaciones más jóvenes. Pero en fin, les quería hacer el tema este de que con el descubrimiento de cuáles son los modelos básicos de una época, uno la entiende mejor que siguiendo la superficie de los eventos del día a día. Estoy convencido de eso, me lo confirmó no solamente el señor Jagger, sino que el señor Booker, que estoy releyendo, como ustedes ven, lo tengo marcado, y que es un libro que yo se los recomiendo a todos, sumamente interesante. Este hombre miraba en sus lectures, porque este libro está formado por cursos que dio, no escribió esto él, tuvo que editarse, las clases que daban, que estaban registradas por él o por sus alumnos. Él miraba la historia del día a día con cierto desdén o no le daba mucha importancia porque no era con eso que se entendía la historia. No era eso con que se entendía lo que vale la pena entender. Porque en la historia lo que vale la pena entender no es qué cosa específica causó tal o cual evento específico, que puede importar, ya ocurrió, sino que entender las estructuras básicas de los seres humanos en determinadas circunstancias cuyas estructuras también son algo más profundo que el día a día. Así es que les recomiendo este libro de Booker, The Greeks and Greek Civilization, y el libro sobre el Renacimiento, que es el libro más famoso de él. Ese sí, un libro escrito como libro por él desde un principio. El título de ese libro específicamente, no me acuerdo exactamente, pero si ustedes buscan en cualquier librería digital, ponen el nombre de este caballero, van a encontrar el libro sobre el Renacimiento, que fue brillante. Se lo recomiendo. También les recomiendo Paideia, y para divertirse, este libro, La sangre de los caballeros. Aquí dice, en uno de los comentarios de este libro, debajo del ingenio de la autora, hay un agudo ojo para la historia social. Así es que, amigos, eso sería todo por hoy. No sé si hoy para ustedes, viernes en la tardecita, noche, o el sábado propiamente tal como antes, los sábados culturales, da lo mismo. Y el domingo ya tengo claro que va a ser el tema de mis historias extraordinarias. Es un evento extraordinario que ocurrió no hace tanto tiempo, es un hecho contemporáneo muy importante. Los voy a dejar en el suspenso de cuál hecho es. Ya estoy trabajando en él para ofrecerles lo mejor que pueda en esa pequeña media hora que me doy de plazo para los domingos, que no sé si va a salir solamente el domingo o ya va a estar el sábado en la noche en una de esas, pero da lo mismo, lo que interesa es el contenido. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo. Chao.